Muchas gracias, buenas tardes para todos. Cuando en el año 2020 el gobierno asumió esta administración, decidió impulsar fuertemente la industria del cannabis medicinal, una industria no tradicional, pero que sin dudas está generando inversión, recursos, puestos de trabajo y sobre todo innovación, ciencia y tecnología. En agosto del año pasado comenzamos a ordenar la situación con la que nos habíamos encontrado en este tema y se dictaron 2 decretos que permitieron la exportación de productos que estaban sin poder ser comercializados de zafras de años anteriores. En ese entonces nos comprometimos con el sector privado, con el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Drogas, como política pública de compromiso en reformar el decreto 046, el decreto fundamental que es el reglamentario de la ley principal del cannabis. En este sentido estuvimos trabajando mucho con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, escuchamos muchísimo en la Junta Nacional de Drogas al sector privado involucrado en este tema tan importante, y hoy estamos en condiciones de anunciar que el presidente de la República firmó un nuevo decreto que sustituye el decreto 046 del año 2015, que es un decreto fundamental donde se actualizan las normas de producción y comercialización del cannabis psicoactivo y no psicoactivo para uso medicinal. Tenemos la convicción de que este nuevo decreto es un paso más para el desarrollo de la industria del cannabis. Básicamente, y a modo de ejemplo, es un decreto que busca un funcionamiento más eficiente en los procedimientos de regulación y de fiscalización de la actividad o de las actividades de uso del cannabis, tanto para la investigación científica como para la producción e industrialización. A su vez, se regulan aspectos tales como la eliminación de lo que era la aprobación previa por parte del Ministerio de Salud Pública, de los proyectos de investigación que se presenten directamente ante el IRCA. Se facilitan mecanismos para obtener autorizaciones para la exportación tanto de materia prima como de productos semi-elaborados con cannabis, los cuales ya no requieren más el procedimiento, digamos, de registro ante el Ministerio de Salud Pública, como sucedía anteriormente. A texto expreso se estableció que los licenciatarios pueden tercerizar algunas de las etapas de la cadena de producción y se regulan diferentes temáticas vinculadas al comercio exterior con la exportación que va a facilitar tanto la exportación de la materia prima como la producción en el país de la misma. Queríamos hacer este anuncio conjuntamente con el señor subsecretario de Salud Pública, con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, porque fueron muchos meses de trabajo. No es el único decreto, pero es fundamental. Ya estamos trabajando en un próximo decreto reglamentario de la ley de acceso al cannabis medicinal por parte del sistema de salud, entre otros aspectos. Muchas gracias y quedamos a disposición de todos ustedes. Buenas tardes.
Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta pasa por el caso del cannabis psicoactivo, que se mencionó como que también está dentro de las modificaciones. Si en el actual marco regulatorio del cannabis regulado del psicoactivo, ¿qué cambios van a haber? En lo que refiere tanto a quienes se registran, autocultivadores, clubes, si hay allí algún cambio concreto en la actual modalidad con que se utiliza. Gracias. Cuando nosotros nos referimos en este decreto a cannabis psicoactivo, siempre nos estamos refiriendo a cannabis psicoactivo de uso medicinal, no al cannabis psicoactivo recreativo, que eso tiene una regulación diferente y una regulación más estricta vinculado con el tema del control también de las adicciones. En este caso nos estamos refiriendo, por un lado, al cáñamo, por otro lado, al cannabis con determinado contenido de componente psicoactivo que puede ser utilizado tanto para la investigación científica como para la elaboración de productos medicinales, y el decreto lo que hace es facilitar procedimientos, facilitar registros, poder en determinadas cuestiones o en determinadas etapas no necesariamente hacer trámites ante el Ministerio de Salud Pública cuando todavía no hay un medicamento, sino ir directamente al IRCA o proceder con mecanismos diferentes. Pero no me refería a eso, no sé si la aclaración valió la pena. Buenas tardes, Rafael Guardia, Medios Públicos. La pregunta va por dos lados. Uno, ¿se rebaja algún tipo de control o disminuye algún tipo de control por parte del Ministerio de Salud Pública para los medicamentos o los productos contenidos en el decreto? Y lo otro, ¿qué va a permitir en materia de cáñamo y lo que tiene que ver con una, como se había dicho en algún momento, una explosión de la producción en ese sentido con vías a la exportación? Bien, le voy a pasar la palabra al subsecretario de Salud, José Luis Sadjian, para que explique la pregunta o responda a la pregunta. Buenas tardes para todos. Con respecto a los controles, no se flexibilizan, se ordenan. Habían competencias superpuestas entre el Ministerio de Salud Pública y el IRCA. Esto lo ordena. No olvidemos también que en el IRCA hay un representante del Ministerio de Salud Pública. Así que esa parte de control de todos los proyectos, de todas las habilitaciones y de todos los registros también va a estar por el Ministerio de Salud Pública a través de su representante. Esto destraba mucho la situación que había actualmente, donde habían cuestiones administrativas que estaban, como dijimos, superpuestas o duplicadas, y lo que hace es que sea más eficiente los proyectos de investigación o los proyectos de cannabis medicinal. Buenas tardes, Leonardo Rivera de Telemundo Canal 12. Cuando se anunció en agosto del año pasado el cambio normativo en aquel decreto, había exportaciones trancadas, a eso hacía referencia el doctor Ferrés. ¿Eso se pudo destrabar? ¿Hay un estimado de a cuánto puede llegar incentivando justamente la industria del cannabis? Y quisiera preguntarle también a Radío específicamente por las modificaciones que refirió ayer el ministro Heber en el Parlamento al tema del registro, que ahora sería solo a clubes canábicos, si eso conforma un poco más a las autoridades en esta materia. Gracias. Sí, gracias. En realidad, nosotros dimos a conocer desde el primer día nuestro punto de vista respecto al artículo 72. Para nosotros el ideal es que el artículo no figure con ningún texto, pero también entendemos que hay un esfuerzo importante de parte del Ministerio del Interior en el sentido de modificar los aspectos más irritativos de lo que estaba incluido en el artículo 72. En cualquier caso, quiero decir que nosotros hemos sido convocados por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y todavía no comparecimos, y vamos a ir a dar nuestros argumentos de por qué entendemos que es preferible que... Hay uno de forma, ¿no?, que es muy obvio, que no es un artículo que corresponde a una rendición de cuentas,
pero hay fundamentos de contenido también. En cualquier caso, insisto, nosotros valoramos mucho, sabíamos que esa era la posición del ministro, el esfuerzo que hace en el sentido de que lleguemos a un acuerdo, pero va a ser preferible, y yo confío mucho en la sensatez de los legisladores, sobre todo de los legisladores de la coalición, de que el artículo sea retirado definitivamente. Las autoridades responden las dos últimas consultas. Voy a responder la primera parte de la pregunta. En realidad, a partir de ahora, consideramos que este marco regulatorio va a fomentar mayor producción. ¿Cuánto es la cantidad exacta? En este momento no lo sabemos. El IRCA está haciendo un relevamiento al Ministerio de Ganadería en materia de cáñamo sobre lo que se ha producido en 2020 y lo que viene de producción de 2021. Sí es cierto que los dos decretos que sacamos, que el gobierno emitió en el mes de agosto de 2020, tenían que ver con destrabar de alguna forma aquellos stocks que, si mal no recuerdo, venían desde el año 2017 o 2018, que necesitaban terminar de exportarse porque estaban acopiados, guardados, y se liberó eso. Ahora nosotros con esto partimos hacia adelante. Si resuelta la situación hacia atrás, esto es hacia adelante. Acosta de Canal 4, quería consultarle al subsecretario de Salud cómo es el proceso luego para que los productos que se vayan creando después de la investigación y de la producción ingresen en el sistema de salud, cómo se trabaja con los prestadores. Al día de hoy, ¿existe algún tipo de experiencia con cannabis medicinal y qué plazos se ponen para que esté en funcionamiento, digamos, con normalidad? Gracias. Una vez que la parte de investigación se concluye o que los procesos o los proyectos están aprobados en el IRCA y están concluidos, el mecanismo o el seguimiento es como cualquier otro medicamento, tiene que pasar por la División de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Hay dos productos que actualmente se comercializan, que están disponibles, y como decíamos, el proceso es igual a cualquier otro medicamento, tiene que probar eficacia y seguridad y tiene que sí cumplir con el resto de los requisitos de fármacos que estén a disposición de la población. Y luego sí se evalúa si se ingresa en el FTM o en el PIAS para que quede dispuesto para que los prestadores lo otorguen a cada paciente. Buenas tardes para Radio. ¿Qué es lo que sigue sin gustarle de la propuesta que hizo la Heber ayer? En realidad, mire, por suerte el Uruguay tiene separación de poderes, yo estoy muy contento de eso, trabajamos mucho para que estuviéramos aquí. Hoy está en manos del Poder Legislativo. Insisto, hay razones de forma y razones de contenido, pero en definitiva esto está en manos de los legisladores. Las razones de contenido, básicamente, yo las he manifestado. Hay que proteger la identidad de los usuarios y entonces me parece, primero, hoy no hay trabas legales, jurídicas para que nosotros demos las direcciones de los clubes canábicos al Ministerio del Interior. Nosotros lo veníamos conversando con el señor ministro Heber hasta la irrupción de este artículo que funcionó como una espina irritativa, y en realidad no tengo una razón de principios por la que no tenga que otorgar las direcciones. Lo que sí tenemos que garantizar es proteger la identidad de los usuarios, que es lo que está garantizado por la ley. Y entonces estábamos encontrando los mecanismos prácticos, digamos, que de alguna manera la irrupción de este artículo distorsiona ese proceso, ¿no? Y me parece que porque parte de una mirada prejuiciosa del tema, básicamente.